Buenas tardes, estimado profesor, compañeros todos. Mi nombre es Brian Rafael Villegas y el día de hoy voy a presentar mi producto académico final correspondiente al curso de Antropología y Sociología Jurídica de la carrera de Derecho de nuestra querida Universidad Continental. Es así que a continuación proyecto mi trabajo final, mi ensayo que he realizado. Este es un trabajo correspondiente al análisis de un caso, ¿no? La cultura en disputa en tiempos de globalización, ¿no? Y se ha elaborado un ensayo que se puede apreciar el índice, ¿no? Contiene evidentemente las partes de introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas, por supuesto. Eh, Aquí estoy brindando primero una introducción sobre el tema, donde comento, ¿no?, que dentro del ámbito de la antropología, de la sociología jurídica, ¿no?, este caso planteado de un país ficticio llamado Zenobia, ¿no?, es sumamente interesante y sumamente relevante en la actualidad porque ilustra pues los complejos tensiones, problemáticas que existen debido a las políticas de modernización, ¿no?, que se impulsan para el crecimiento económico, ¿no?, pero que muchas veces no respetan la identidad cultural, los derechos, ¿no?, que poseen las comunidades indígenas que han habitado en esas zonas de los países desde tiempos antes inclusive de que se constituyan los estados, ¿no? Entonces, que son derechos fundamentales que ellos poseen, ¿no? Entonces, también estoy tocando temas como la aculturización forzada, la expropiación de tierras y también la marginación cultural, ¿no? Todo ello puede usted apreciarlo aquí en mi trabajo de ensayo sobre este tema. Ahora, el primer punto que estoy analizando es brinda un análisis de cómo las políticas de modernización han afectado los procesos de socialización y preservación cultural en el país ficticio de Zenobia, ¿no? Frente a este caso, yo he decidido orientar eh, el análisis en dos puntos importantes. Primero, el impacto en los procesos de socialización. ¿Qué quiere decir? Analizo cómo la socialización, ¿no?, que viene a ser el proceso mediante el cual los individuos aprenden, adoptan valores, creencias, prácticas de su cultura, ¿no?, cómo las comunidades indígenas de Zenobia han interrumpido este proceso de socialización debido, pues, a la imposición de un sistema educativo que no solamente ignora sus lenguas, sus costumbres tradicionales, sino que también promueve una palabrita fundamental en este tema, la aculturización forzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jóvenes indígenas son educados en lenguas extranjeras, pierden sus lenguas nativas, ¿no? Dejan de practicar sus lenguas nativas, tienen otro ámbito, otro tipo de pensamiento, hay un desarraigo cultural, ¿no? Se dificulta la transmisión también de conocimientos ancestrales, ¿no? Y la industria y los proyectos de modernización pues han traído consigo una transformación radical en el entorno social y natural de las comunidades indígenas en este país ficticio, ¿no? En este caso, en estudio. Hablo también sobre el impacto en la preservación cultural, o sea, en el sentido de que cómo las políticas de modernización han empujado, ¿no?, a las comunidades indígenas hacia una posición pues marginal en cuanto a sus formas de vida. Acá estoy planteando cómo también las pérdidas de las tradiciones, ¿no?, repercute, ¿no?, en las prácticas culturales, sociales del día a día en los pueblos, ¿no?, cómo van perdiendo eh, ese sustento físico, ese patrimonio intangible se va perdiendo debido a la modernización, ¿no? Socava el patrimonio intangible de las comunidades. Aparte de eso, también he evaluado la segunda pregunta, ¿no? He evaluado el rol que tiene el derecho en la resolución de conflictos sociojurídicos de contexto de globalización. Y justamente en este aspecto, yo estoy analizando cómo de importante es el papel, ¿no?, el papel que posee en la resolución de conflictos sociojurídicos eh, el derecho, ¿no? Cómo permite, ¿no?, cómo puede contribuir al respeto de las comunidades indígenas, sus culturas, sus tradiciones, sus lenguas nativas, ¿no? Al estar bajo la influencia, ¿no?, de corporaciones internacionales, este país ficticio pues se enfrenta a un dilema sobre cómo balancear el derecho internacional con el derecho nacional, ¿no? Asimismo, se plantea también el hecho de que el derecho internacional pues ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dio en el año 2007, que también lo vimos en clase, fundamental porque establece los principios
de cómo el derecho influye en la autodeterminación, ¿no? Cómo el derecho eh, influye, ¿no? En la consulta previa, ¿no? Que debe darse sí o sí sobre los proyectos que afectan, pues, por ejemplo, las tierras, la protección de las tradiciones culturales, ¿no? De los pueblos indígenas. Asimismo, también estoy tocando el tema de, por ejemplo, las corporaciones transaccionales, las políticas gubernamentales, cómo estas hacen que se priorice el desarrollo económico y los intereses corporativos en lugar de darle la importancia a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso genera pues una disonancia en la resolución de conflictos, que bien lo he marcado allí, en el hecho de que los tribunales nacionales a menudo no tienen los mecanismos adecuados para proteger eficazmente los derechos indígenas, ya que pueden estar influenciados por intereses políticos y económicos, lamentablemente. Asimismo, también estoy tocando, eh, por ejemplo, algunos puntos importantes como foros internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? de las Naciones Unidas, en los cuales se puede recurrir, ¿no? Para exigir justicia de parte de las comunidades indígenas, ¿no? Asimismo, eh, toco también el tema de que el derecho tiene el potencial de proteger, ¿no? A las comunidades, ¿no? También pues se enfrentan barreras significativas debido a las presiones políticas y económicas. Y finalmente estoy brindando unas propuestas de estrategias, ¿no? que permitan pues garantizar que el derecho económico respete las identidades culturales y los derechos fundamentales. He planteado algunas estrategias, como puede ver aquí, que he resaltado en color negrita. La primera de ellas es las consultas previas y el consentimiento libre, que es fundamental, ¿no? Que las comunidades indígenas sean consultadas previamente y libremente antes de que se implementen proyectos que puedan afectar sus territorios y también sus prácticas culturales, de los cuales son dueños ellos. Aparte de eso, el fortalecimiento de los derechos territoriales colectivos, sumamente importante, ¿no? Se debe garantizar que las tierras comunales no sean expropiadas sin el consentimiento de las comunidades, evidentemente, y no se vaya a recurrir pues a una expropiación injusta, ¿no? De esos territorios. Asimismo, también la educación intercultural y bilingüe, fundamental para preservar la lengua, las tradiciones indígenas, ¿no? Y que el sistema educativo debe ser reformado para poder incorporar enfoques interculturales y bilingües, de tal manera que ellos no pierdan esa tradición, ¿no? Y asimismo, pues, he planteado dos más, por ejemplo, los modelos de desarrollo económico inclusivo y sostenible, como se puede ver en pantalla, ¿no? Donde hablo de que el desarrollo económico debe ir de la mano de la sostenibilidad ecológica y la diversidad cultural. También menciono aquí que los mecanismos legales y justicia indígena, que debe haber mecanismos que protejan a los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo pues la creación de tribunales especializados, ¿no? Que se pueda facilitar el acceso a la justicia de las comunidades, ¿no? Cuando se vulneren sus derechos, cuando se violen sus derechos culturales, sus derechos territoriales, sus derechos también sociales, ¿no? De tal manera que se garantice que el sistema judicial proteja los intereses de las comunidades indígenas, lo cual es fundamental el día de hoy. Inclusive es un tema aún vigente y sumamente relevante en la actualidad a nivel mundial. Y por ello concluyo de la siguiente manera. Comento aquí que este caso del país ficticio de Zenobia es muy importante porque nos permite entender, ¿no? Analizar cómo en el contexto de la globalización el desarrollo económico promovido por políticas de modernización puede entrar en choque, ¿no? En los derechos culturales, territoriales de las comunidades indígenas. Nos indica que debemos hacer énfasis en la socialización, en la preservación cultural y también debemos lograr que en el desarrollo económico se respete las identidades culturales y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas para que de esta manera, ¿no? se pueda garantizar un desarrollo sostenible y un desarrollo de tipo inclusivo, que es lo que se busca en la actualidad, ¿no? En el mundo actual. Eso sería todo, profesor. Le agradezco por su atención. Aquí muestro mis referencias bibliográficas. Son cinco, en realidad he tocado seis fuentes y he colocado aquí sus respectivos enlaces, sus respectivos links, para que usted pueda acceder si desea. Todos son fuentes confiables, de las cuales yo he sacado información, me he guiado para poder hacer ese análisis que le he mostrado en estos momentos. Y aquí voy a juntar también el link de la grabación. Esta grabación va a ser subida a YouTube. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bendiciones.